Bueno, esas hojas que vamos a utilizar como referencia están sacadas de un fabricante que se llama Schneider Electric. Vale, algunos lo conoceréis por las marcas que tenía antiguamente, que eran Merlin-Gate, Telemecanique, que era la de automatismos y de control, Merlin-Gate era más de protecciones. Están integradas también marcas como Immel, que es la marca de cuadros eléctricos, de los cofres y demás. Son varios fabricantes que se fusionaron y hoy en día fabrican bajo el nombre de Schneider Electric. Vale, es una marca de las más implantadas en el mercado, yo diría, junto con ABB, por ejemplo, junto con Siemens, en el mercado eléctrico, hablamos. Entonces hoy lo que vamos a ver va a ser, utilizando ese catálogo, está sacado de un catálogo de Schneider Electric, de las partes de instrucciones técnicas, los catálogos, cuando estéis trabajando por ahí, yo os recomendaría que los guardéis cuando os ofrezca un catálogo a algún viajante, a algún comercial, lo guardéis porque normalmente tienen un apartado que se llama instrucciones, en este caso recomendaciones técnicas, que es muchas veces mejor un libro de texto, porque es una información muy concreta, muy precisa, de un valor técnico de información importante y que os va a solventar muchas dudas que podáis tener. Vale, en este caso vamos a ver la parte del automático. Vamos a ver qué nos dice el fabricante. Vale. Nos dice, las curvas de disparo muestran el tiempo de descarga, de disparo, en función de la intensidad de defecto de amperios. Es decir, lo que se trata de ver es cuánto tarda en disparar el automático. ¿Por qué? Porque cuando yo lo asocie con otras protecciones, la protección que va a saltar primero va a ser la que más rápida sea. Entonces, a la hora de lo que vamos a llamar al final del tema, coordinación de protecciones, para poder coordinarlas y que me salte la protección que a mí me interese, necesito tener en cuenta el tipo de disparo. Vale. Vamos a ver también que hay una manera más sencilla de mirarlo, que es cuando utilizo material del mismo fabricante, pues él me da una tabla donde ya me da esa coordinación de protección. Por ejemplo, en nuestro caso con motores térmicos fusibles, va a aparecer una tabla en el catálogo que me va a decir, con este contactor tienes que poner este calibre de térmico, este calibre de fusible, con fusibles de tal tipo, ya te da un poco el arrancador completo. Vale, pero bueno, esto para que sepamos de dónde viene. Las curvas tienen esa pinta. Tiene dos zonas, una en la parte superior que es lo que llama el disparo térmico, que está en color verde. En vuestra fotocopia pues estará sombreado un poco más clarito. Y la parte de abajo, que es esta que aquí en la proyección aparece en color rosa, que es la parte del disparo magnético. La parte verde sería la protección contra sobrecargas y la parte que está ahí en la proyección en rosa sería la protección contra cortocircuitos. Fijaros que las curvas, hablamos de curva, pero en realidad son dos curvas, ¿no? Lo que nos da el fabricante es un margen. ¿Por qué un margen? Las curvas no van a ser solo para un automático. Las curvas nos las van a dar para una gama de automáticos. Por ejemplo, vamos a ver luego que os dice de calibre hasta 4 amperios. Una gráfica. Otra gráfica os dice calibre entre 10 y 63 amperios. Es decir, no solo para el de calibre 16 o el de calibre 25, sino para todos. Lo que hace el fabricante es una serie de ensayos que marca la norma única correspondiente, y verifica que los tiempos de disparo están dentro de esa zona, que por otra parte es la que marca la norma. Él verifica que esos automáticos disparan dentro de esa zona, que es la zona de disparo, la zona que la norma os exige como tiempos de disparo para esa protección. Vale, esa es un poco la idea del margen, ¿no? De que haya un margen y no sea solo una curva. Entonces siempre lo que vamos a obtener con estas curvas es el tiempo de disparo, pero el tiempo de disparo en forma de margen. Es decir, vamos a decir, dispara entre 1 segundo y 10 segundos, por ejemplo. ¿Vale? No vamos a conocer el tiempo concreto, pero sí el margen de disparo. ¿Vale? Los márgenes son bastante amplios. ¿Por qué? Pues porque el fabricante, para poder cumplir con la norma, tiene que cumplir en el 100% de su producto. Si coge cualquier organismo verificador uno de sus automáticos y lo ensaya, tiene que quedar dentro sí o sí. Entonces, la manera de hacerlo es dar un margen suficientemente amplio. Pero en realidad, el fabricante cuando ensaya sabe que el margen es mucho más cerrado, mucho más preciso, y lo da con mucha mayor precisión. La zona de abajo, ¿qué característica tiene esta de aquí? Esta línea sería en 10 milisegundos, es donde empieza la gráfica. Es decir,
Cuando yo disparo por esta zona de aquí, a partir de 10 milisegundos ya salta, ¿vale? A partir de 10 milisegundos. La protección contra cortocircuitos es, por tanto, muy rápida. 10 milisegundos es nada, es un instante. En un instante salta. Mientras que la protección de la parte de arriba del térmico, podemos hablar incluso de minutos de tiempo. Cuando la sobrecarga es muy ligera, puede estar minutos, podría llegar incluso a estar alguna hora funcionando la protección con esa corriente y tardar ese tiempo en saltar, ¿vale? Mientras más rápida sea la sobrecarga, mientras más fuerte, mayor sea la sobrecarga, más rápido va a ser el tiempo, ¿vale? Más sobrecarga, menos tiempo. Se llaman curvas de tiempo inverso por esa razón. Cuanto mayor es la sobrecarga, menos es el tiempo. Es lo que necesitamos en un circuito eléctrico. Si tengo muchos amperios que me pueden quemar el cable, cuanto antes corte mejor. A medida que voy aumentando la corriente, necesito que la respuesta sea cada vez más rápida. Bueno, nos dice que estas curvas sirven también para verificar la selectividad. ¿Qué es eso de la selectividad que nos dice aquí? Aquí tenéis un concepto que en electricidad es muy importante. El concepto de selectividad. La selectividad es que solo actúe la protección que tengo más cerca del defecto. Si pensamos, por ejemplo, en los cuadros de taller como ejemplo, yo tengo aquí un cuadro en este aula. Si nosotros hiciésemos un corto aquí y ahí si hubiese selectividad completa, perfectamente solo debería de saltar el automático de este cuadro. Nunca debería de saltar el automático que está ahí en el pasillo, que es de donde viene este cuadro de aquí. Si saltan el del cuadro de allí o saltan los dos, no tengo selectividad. Si consigo que solo salte este, la instalación es selectiva. No es obligatorio que las instalaciones sean selectivas. El reglamento recomienda la selectividad. Pero el reglamento, cuando lo hicieron, saben perfectamente que es imposible conseguir, sobre todo en bajos calibres de automáticos, una selectividad completa. Cuando los calibres están muy juntos, si yo aquí tengo, por ejemplo, uno de 25, y ahí tengo uno de 30, de 32, va a ser muy difícil que si dispare este, no dispare el otro también. Si me voy a un calibre de 40 o de 50, ya es más probable conseguir la selectividad. Cuanto más diferente sea el calibre, más fácil va a ser conseguirlo. Mientras más próximos esté, más difícil va a ser conseguir esa selectividad. Vale, eso es la selectividad, que salte siempre la protección que esté más cerca del defecto. Por ejemplo, una instalación industrial, yo tengo un motor. Por lo que sea, hay un cortocircuito en el motor, deberían solo de fundir los fusibles de ese motor, no disparar la protección general del cuadro, ¿vale? Si funden los fusibles y además salta la protección del cuadro, mal. Concepto de coordinación de las protecciones. El tema industrial tiene otras implicaciones aparte de las que vamos a ver hoy. Lo veremos cuando completemos una segunda parte del tema con los contactores y veamos los motores. La coordinación de las protecciones en industria puede tener diferentes niveles, puede incluso admitir, con la coordinación más sencilla de protecciones, que cuando hay un cortocircuito, el automático se destruya. Que parece un poco absurdo, pero puede ser que se destruya, no, que solo pueda rearmarlo una vez, y al siguiente corto muera, moriría el segundo cortocircuito. Eso se admite, siempre y cuando no haya proyecciones peligrosas de material fuera del cuadro. Bueno, la norma es una serie de condiciones, ¿no? Sobre todo de seguridad para las personas. En una vivienda, en cambio, ese tipo de coordinación de protecciones de funcionamiento es admisible. En una vivienda, si hay un cortocircuito, yo puedo rearmar y si hago otro circuito puedo seguir rearmando. ¿Vale? Por eso vamos a ver ahora que hay dos normas distintas. Hay una que se utiliza el mismo automático, me dice cómo tengo que aplicarlo y calcularlo para una vivienda, y otra que es para una instalación más de tipo industrial, donde haya personal de mantenimiento. ¿Vale? Ahí el mismo aparato se usa de una manera en vivienda y de otra manera en industria. ¿Vale? El aparato no cambia, lo que cambia es las condiciones de ensayo que me da la norma y que tiene que aplicar el fabricante. Las curvas no son todas iguales, tenéis ahí también en la hoja que hay todas esas curvas. ¿Vale? Curva tipo B, curva tipo C, curva tipo D, curva MA y curva Z. De ahí las más importantes para nosotros. La curva tipo C, la curva tipo D, esta de aquí y en algunas ocasiones
En aplicaciones más de tipo industrial, esa de ahí. La gama que estamos viendo de automáticos no es propiamente de tipo industrial, ¿vale? Sí se puede utilizar en pequeña industria, en cuadros y demás, pero no es un guardamotor que decíamos ayer. Los guardamotores los veremos, ¿vale? Estos no tienen regulación de la parte técnica. Bueno, ¿qué son esas curvas? Os lo dice ahí en cada uno. Lo que cambian las curvas es, si vemos la gráfica de abajo, el margen del disparo magnético. Ese escalón que tiene la gráfica, el cambio de la parte térmica a la parte magnética es lo que cambia. En la curva la curva más rápida es la curva tipo B, que es la que se aproxima más a la izquierda, ¿vale? La curva tipo B, que la tenéis aquí, esta de aquí, seguida de la curva tipo C, que sería la siguiente, sería este tramo que tenéis aquí, esta sería la B, serían estas dos de aquí, ¿vale? Luego os comparan la siguiente, la B, la C y la D. Fijaros que a medida que voy bajando, cada vez la curva se va más hacia la derecha de la gráfica. Eso quiere decir que para meterme en esta zona de aquí abajo, que es la zona rápida, la de los 10 milisegundos, cada vez necesito corrientes más grandes, ¿vale? En una curva, por ejemplo, tipo D, esta de aquí, fijaros que entra entre 10 y 14 veces la intensidad nominal. Lo que aparece en el eje horizontal es el número de veces que tengo la intensidad nominal. Quiere decir que si tengo una protección de 10 y estoy en 10 en la parte de abajo, serían 100, ¿no? 10 por 10, 100. Si tengo 3, por ejemplo, la curva tipo B que dispara entre 3 y 5, para un calibre 10 sería entre 30 y 50 amperios, ¿vale? Para uno de 20 sería entre 60 y 100. Hay que multiplicar ese valor al calibre para saber los amperios. Es un factor multiplicador. Veces que la sobrecarga o el cortocircuito es mayor que la intensidad nominal. Hay que multiplicar ahí. Vale. Fijaros, en una curva tipo D necesito un montón de intensidad, ¿no? Si tengo un calibre 10, necesito 100 amperios para que empiece a enterarse el automático, entre 100 y 140 para que disparase. ¿Por qué existen esas curvas? ¿Por qué existen? Porque hay diferentes tipos de cargas. Vale, yo, por ejemplo, si tengo un motor, un básico de corriente alterna, cuando el motor arranca, vamos a estudiar en el tema de los motores que el motor puede absorber de manera transitoria, es decir, en ese proceso del arranque, hasta 7 veces la intensidad nominal. Y si tengo un motor de 10 amperios de corriente nominal, en el momento en el que yo pulso la marcha y el motor empieza a arrancar, en los primeros instantes puede estar absorbiendo 70 amperios. De 10 hasta 70, y un escalón de corriente, una subida de corriente bastante grande. Esa corriente, a medida que el motor va acelerando, cada vez va disminuyendo hasta que se quedan los 10. ¿Vale? Tendría 60, 70, 70, 60, 50, va disminuyendo hasta que se estabiliza. Pero parte de un pico muy alto. ¿Qué pasa? Que si yo no pongo una protección, si pongo por ejemplo una protección tipo B de 3 a 5 con ese motor, en cuanto yo lo arranque, va a disparar la protección. No me va a valer. El arranque puede durar hasta segundos, ¿eh? El motor depende de cómo lo instale y de que tenga en el eje, pero es muy normal que el arranque dure hasta 5 segundos, hasta 10 segundos. Ya de manera más rara podrían llegar hasta 20 segundos, en algún caso en máquinas muy grandes, en motores de media tensión, hay veces que tardan hasta 30 segundos en arrancar. No tienen una inercia que vencer muy grande. Pero lo normal, los motores que nosotros manejamos, que entre 1 y 5 segundos tenga ese periodo de arranque. Pero esos 1 y 5 segundos, sobre todo los primeros de esos 5, va a estar pasando 6, 7 veces la intensidad nominal. Si yo no pongo una protección que sea capaz de no disparar con esa corriente, y cada vez que arranco el motor me tira el automático abajo. ¿Vale? Y es un problema. Entonces, de ahí surge la curva, por ejemplo, tipo D, que se aplica para ese tipo de casos. Cuando nosotros ponemos una protección magnetotérmica en un motor, tenemos que asegurarnos que su curva de disparo sea una curva que se eche mucho hacia la derecha, que esté movida hacia acá. ¿Vale? Una curva tipo D. En instalaciones con receptores normales, como es que hay, por ejemplo, en una vivienda, suele ser una curva tipo C, lo que más se instala. En viviendas, no sé si habéis visto los cuadros que hemos sacado, no, pero veréis que mayormente son curvas tipo C. Y en vivienda, por ejemplo, cuando pongo un circuito de persianas, que lleva un motor muy parecido a los motores que nosotros utilizamos, pero construido de otra manera, es un motor tubular que se mete dentro del eje de la persiana, que son motores que vienen pensados para meter dentro del eje y adaptarlo a una persiana normal, ¿no? No necesite mecánicamente nada más
el eje que tiene y los mecanismos que tiene. Bueno, pues ese también tiene una punta de intensidad muy similar. Entonces, en una vivienda, en ese circuito, procuraremos poner una curva tipo D, para que no me eche el automático de la vivienda abajo. También otra cosa que se hace en las viviendas, para evitar ese problema, es que cuando arrancan las persianas, si tengo algún tipo de domótica de automatismo que me las conecta, que no conecten todas a la vez. Arranca una, le deja como 2 o 3 segundos, arranca otra. Si quiero hacer una subida o una bajada general en la vivienda, lo hago de manera escalonada. Unos pequeños segundos de diferencia para que no me tire las protecciones. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis las diferentes opciones. Luego hay otras curvas como la curva tipo Z, que esa es mucho más sensible. Fijaros que la curva tipo Z, la tenéis aquí abajo, está entre 2,4 y 3,6 veces la intensidad nominal. Es la más rápida de todas. Esta se utiliza con circuitos electrónicos. Cuando tengo un circuito electrónico especialmente sensible, pues me interesa cortarle muy rápido para que no le dé tiempo a quemar. Los electrónicos, con el cortocircuito, las sobrecorrientes y el calor suelen ir bastante mal, se lo suelen tomar mal. Por eso la curva tipo Z es la más rápida de todas. Y luego están en orden. Tengo una curva que es un poco diferente, que es la tipo MA. La tipo MA se utiliza para motores específicamente, ¿vale? En este caso no tiene protección contra sobrecarga. Dice para motores porque se supone que la vamos a poner con un motor en el que ya tengo una protección térmica incorporada, es decir, tengo un contacto, por ejemplo, con un TDCA. Bueno, pues podría poner un automático que solo tenga relé magnético, que no sea magnetotérmico, sino que solo sea magnético. Esta curva MA. Le faltaría la parte de arriba, ¿vale? Es como una curva tipo D, pero sin la parte térmica. Es el que os dibuja aquí. Esta gráfica que tenéis en este lado, esta que está por aquí, esta vertical de aquí, esa es la curva MA, ¿vale? Le faltaría la otra parte del térmico. La parte del térmico es igual para todas, no cambia, la única diferencia es que, como la parte magnética es más rápida, pues, según el relé magnético que monte en la protección, pues, a partir de cierta intensidad entra el magnético o entra, si no, el térmico. ¿Vale? Bueno, esas son las opciones que tengo en cuanto a protecciones. Esto, desde el punto de vista del electricista, ya sea de viviendas locales o industrial, es muy importante controlar esto, al menos tenerlo un poco la idea, ¿vale? Porque muchas veces los problemas que tengo, tanto en industria como en vivienda, son sobre todo de disparos de protecciones. Cuando los disparos de protecciones suelen tener una serie de causas, y si conozco cómo funciona el automático, pues voy a ir siempre mucho más al grano y no me voy a perder en cosas que no, en consideraciones que no son reales, ¿no? Y voy a afinar un poco más la información. Bueno, un detallín, lo que os decía antes. Hay dos normas, si os fijáis aquí, os dice UNE 60.898, UNE 60.947. La 60.898, esta de aquí, es para viviendas y la 60.947 es en general para instalaciones industriales, comerciales y demás. ¿Vale? El mismo automático va a ser mucho más riguroso en su elección en la 98 que en la 47. ¿Vale? Mucho más. Es decir, en una instalación industrial yo voy a apurar mucho el poder de corte, voy a apurar mucho el disparo, mucho más que en el otro, sobre todo a nivel de poder de corte. ¿Vale? Un automático que para una vivienda se le considera que tiene un poder de corte de 6 kiloamperios o de 10 kiloamperios, perdón, una instalación industrial, no, al revés. En una vivienda tiene 6 kiloamperios, en una instalación industrial lo puedo utilizar hasta con 10. Es decir, le puedo meter un cortocircuito mucho más bestia. ¿Por qué? Pues porque en industria sí que puedo optar porque se me destruya el segundo cortocircuito y tener que sustituirlo, mientras que en una vivienda no. En una vivienda se trata que el usuario que no tiene ningún conocimiento de electricidad pueda levantar el automático las veces que sea necesario y la instalación siga funcionando. ¿Vale? Mientras que en una instalación industrial va a haber personal de mantenimiento que va a saber si hay que sustituir un componente o no. Vale, eso es por lo que aparecen ahí las dos normas. Para elegir el automático, ¿cómo se eligen? O cómo, mejor dicho, ¿cómo puedo saber el tiempo de disparo? Esas son las gráficas tal cual las da el fabricante. Esa es la información real que tenéis de referencia.
Esto no es un libro de texto, sino que es del fabricante. Vamos a hacer algún ejemplo. Por ejemplo, con la segunda curva, de las hojas que tenéis. En la segunda hoja, donde aparecen ya las 4 gráficas, de las 2 de arriba, la de la derecha. Vamos a hacer algún calculín ahí. Vamos a ver lo que nos dice en el encabezado siempre. Que tengáis una gráfica, tenéis que fijaros en 2 cosas. El modelo que aparece aquí, ese es el modelo del automático, es la referencia que llama IC60N H o L. Son realmente 3 referencias distintas, pero todas tienen la misma respuesta. Eso es el nombre de la gama que le da el fabricante. Eso es propio de cada fabricante. Si vais a ver, va a poner otro nombre a sus gamas, ¿vale? Dentro de cada fabricante tenéis que ver qué gamas tiene, ¿no? El propio catálogo os dicen para qué se aplican. No vamos a entrar ahora en ese detalle, pero bueno, hay gamas que son más orientadas para un cuadro de una vivienda, otras que son para uso en locales comerciales, y suele haber una diferencia en las gamas también del poder de corte. Los hay hasta 3.300, 6.000, 10.000, 15.000, 20.000, ¿vale? Estamos en la gama IC60N. Vamos a mirar la tabla de calibres de 6 a 13 amperios, ¿vale? Vamos a hacer algún ejemplo ahí. Entonces, el ejemplo sería lo siguiente. Queremos saber tiempo de respuesta, el tiempo que tarda un calibre, un automático de calibre 10 amperios, cuando hay una corriente de sobrecarga de 20 amperios. ¿Vale? Tengo un circuito de 10 amperios y le voy a meter una sobrecarga de 20 amperios. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo tarda en disparar? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la gráfica ya fijaros que es un poquito rara, ¿no? Lo primero de todo, que siempre que tengáis una gráfica, de lo que sea, en un manual técnico, en un catálogo de lo que sea, tengo que mirar qué significa el eje horizontal y tengo que mirar qué significa el eje vertical. Vale, el eje horizontal os pone I y N y os pone el signo de la división. Quiere decir que este sería el valor de la intensidad dividido entre la intensidad nominal. Es decir, el valor que la sobrecarga o el número de veces que la sobrecarga es más grande que el valor nominal. Yo en mi enunciado, en mis condiciones reales, lo que tengo aquí precisamente es este valor de 10 amperios, que es la intensidad nominal, y este valor de sobrecarga, que es la I que os aparece en la gráfica. ¿Vale? Es decir, lo que tengo en el eje horizontal es I partido de IN, para mi ejemplo concreto serían 20, que es la intensidad de sobrecarga, dividido entre el calibre que tengo, que es 10. Y esto da 2. Vale, ese es el valor que yo tengo que buscar en el eje horizontal. Divido la sobrecarga entre el calibre de mi protección, que es el valor nominal, y eso es lo que yo tengo que buscar. En este caso, si tengo 20 amperios en un automático de 10, tengo 2 veces la intensidad nominal, ¿no? 2 veces la intensidad que debería de pasar. La intensidad, por así decirlo, es el doble del calibre. Eje vertical, el otro que hay que mirar, me pone T y entre paréntesis segundos, es decir, es tiempo en segundos. Fijaros que la gráfica además es bastante rara porque no es proporcional. Vamos a hacer un zoom ahí en la parte del eje vertical. Mirad entre 0 y 1 y 1. ¿Cómo están esas rayas? Las rayas no son proporcionales, ¿no? Esta primera raya de aquí se va a corresponder con el valor 0,2. Esta raya de aquí sería 0,3. La siguiente sería 0,4. Así hasta llegar a 1. ¿Vale? Por encima de 1. Esta raya sería el 2, esta raya sería el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y la siguiente ya es 10. Veis que a medida que se acercan al final, al 10, cada vez están más cerca. Ese tipo de escalas se llaman escalas logarítmicas. En vez de representarme la cantidad, me representan el logaritmo de la cantidad. ¿Vale? Necesito saber matemáticas, logaritmos, no necesito saber nada. Lo único que no voy a poder mirar valores intermedios. Tengo que redondear siempre un valor por arriba o por abajo. Pero yo voy a mirar la gráfica por las líneas, lo que me dé. Lo único que tengo que saber que no es proporcional
Y las rayas son valores consecutivos, ¿no? Si empiezo en 1, pues será 1, 2, 3. Por arriba, si empiezan 10, las siguientes rayas serán 20, 30, ¿vale? Por aquí encima, si es 100, la siguiente será 200, 300, ¿vale? Es una escala logarítmica, lo representan con esa escala para que la gráfica se pueda visualizar mucho mejor, porque si no sería una gráfica tan sumamente vertical que no podríamos verla, no podríamos representarla. Entonces lo que hace es representarlo de una manera mucho más compacta, los valores, para que se pueda visualizar, ¿vale? Pero bueno, al oír la palabra logarítmico, que nadie se me asuste. Vamos con el problema, ya teniendo claro que aquí tengo el eje horizontal y que yo quiero mirar el tiempo para 2 veces, ¿no? Con ese pequeño cálculo. Bueno, voy en la parte de abajo, el eje horizontal es exactamente igual, es una escala logarítmica también. La siguiente raya al 1, ¿cuál sería? El 2, este es el 3, este es el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, si nos dice, hemos dicho que tengo 20 amperios y la corriente es 10, hemos dividido, me sale 2, tengo que mirar del 2 hacia arriba. Vale, tengo que coger esta línea de aquí y trazar una línea en la gráfica. Bueno, vamos a hacerlo mano alzada porque así me parece que va a ser complicado. Bueno, yo seguiría esta línea hacia arriba, la que tengo dibujada. Y donde corta la gráfica es, vamos a hacer un zoom. Me corta más o menos por aquí y me corta más o menos por aquí. Vale. Esos son los dos cortes de la vertical del 2, tiro una línea hacia arriba donde corte la gráfica. Me quedaría esta línea de aquí y aquí me queda entre estos dos valores. Me queda en medio. Vale. Este margen de aquí, si estos son 10, 9, 8, estos serían 7 segundos. Y la de arriba estaría entre 100 y 200. Vale. Entonces yo el tiempo que daría como solución sería que salta entre 7, el tiempo estaría entre 7 y 200 segundos. ¿Por qué 200? ¿Por qué 200 y no 100? Porque en 100 todavía no saltó. En el 100 me quedaría dentro de la zona sombreada, ¿no? Puede que todavía no haya saltado, pero seguro que para 200, que ya está fuera de la gráfica, seguro que ya saltó. ¿Vale? Entonces el tiempo yo diría que salta entre 7 y 200. Entre 7 y 200. ¿Vale? En el peor de los casos estaría ligeramente por encima de 100 y en el mejor de los casos más allá de 7. ¿Vale? Antes de 7 segundos no dispara y después de 200 seguro que ya disparó. Dicho de otra manera. Bueno, ahora os digo yo, por ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Se cae en la zona térmica. Con esa misma gráfica. Tengo un automático de 20 amperios. Y esto sería la intensidad nominal. Y tengo una sobrecarga de 60 amperios. La pregunta sería, ¿el tiempo que tarda en disparar? Podéis hacerlo en la hoja misma. Bueno, ¿qué hacemos entonces en primer lugar? Tengo que saber qué valor tengo en la horizontal, ¿no? ¿Qué línea, por cuál de las líneas tengo que subir? Bueno, el valor que me dan es, o lo que tengo que poner en la horizontal es intensidad de sobrecarga partido de intensidad nominal. Intensidad de sobrecarga, 60 amperios, dividido entre intensidad nominal, 20. Esto me da igual a 3.
Es decir, ahora tengo que entrar en la gráfica por el 3. Voy aquí abajo, al eje de la gráfica. Vamos a borrar lo anterior. Ahora estaríamos en 3. Estaría aquí. Esta raya sería la del 2. Esta raya de aquí sería la del 3. Es la raya que tengo que mirar. Subo hacia arriba por esta raya y vamos a ver dónde corta. Bueno, no os había dicho, faltaba un dato importante en el problema. Es una curva tipo B la que estamos mirando, ¿vale? Estoy mirando la primera curva. Y añadiríamos que es una curva tipo B. Va a ser lo mismo en este caso con cualquiera de las tres, pero necesitamos saber. Entro por 3. Vamos a ver dónde corta la gráfica. En este caso esta línea corta por aquí. Y aquí corta casi en la misma línea. ¿Vale? Aquí podríamos decir... Este sería 2. ¿Vale? No, 1 es esta línea. Esta línea es 1, la que te marca aquí, la siguiente es 2. Bueno, ahora vamos a ver cuál cogemos. Es que veáis que está entre esas dos. Y por arriba, yo creo que coincide más o menos en la de 20. Estaría más o menos en la de 20. Respuesta que damos. ¿En qué tiempo salta? Pues desde luego, nunca antes de 1. Nunca antes de 1. Yo podría decir que el tiempo, en este caso, está entre 1 segundo, que en este caso va a ser menor siempre que el tiempo, y por el límite de arriba 20 segundos, ¿no? Entre 1 segundo y 20 segundos. Me cojo, como estaba bien diciendo Raúl ahora, me cojo el límite de abajo. Porque en 2 puede ya que haya saltado, con menos de 2, ¿no? El margen está por debajo de 2, está entre 1 y 2. Pero como la escala no es proporcional, yo no sé qué valor tengo ahí en medio. Seguro que antes de 1 no ha disparado, porque estoy seguro por debajo, y por encima de 20, que es justo el límite de arriba, seguro que ya disparó. Dispara entre esos dos valores, entre 1 y 20. ¿Vale? Venga, otro más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si con este mismo... En este mismo ejemplo, la sobrecarga, en vez de 60, son, no sé, 5. Son 200 amperios. ¿Qué pasa si en vez de ser 60 tengo 200 amperios? Hacemos la cuenta lo primero, ¿no? Divido. Sigo con el mismo calibre y la misma curva tipo B, el mismo del anterior. La cuenta que hago es intensidad de sobrecarga dividido de intensidad nominal. Tengo 200 amperios y estoy con el calibre 20. Esto me da 200 entre 20, me da 10. Es decir, tengo que mirar la gráfica por 10. Pero resulta que en 10... Vamos a contar bien para ver cuál de ellas es la de 10. A ver, vamos a echar la cuenta. Esta sería la de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el límite estaría justo aquí. Esa es la de 10. Vale. Estoy con una curva tipo B. Fijaros que la curva tipo B ya no la llego ni siquiera a cortar. ¿Vale? Estoy a la derecha de esa curva. Entonces eso quiere decir que la respuesta ya es instantánea, entre comillas, es la respuesta del relé magnético. Estaría en este primer valor que me pone la gráfica. Sería la línea horizontal de la gráfica. Es decir, saltaría en menos de 0,01 segundos. Diría que el tiempo en este caso es menor
o igual de 0,01 segundos. O lo que es lo mismo, 10 milisegundos. ¿Vale? En cuanto sobrepaso la gráfica hacia la derecha, 10 milisegundos. Ese es ya el disparo puramente magnético. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me quedo en medio? Si me quedo, por ejemplo, aquí. Imaginaos que hubiese sido 4 veces la intensidad nominal. Hubiese tenido 80 amperios. Y me quedo aquí en medio. Que me sale 10 milisegundos por arriba, por abajo y por arriba. Vamos a ver, me queda más o menos aquí. Que si nos vamos hacia la izquierda, sería 9, ¿no? Más o menos, 9 segundos. ¿Qué respuesta dais en este caso? Desde 0,01 hasta 9. Estoy en todo ese margen de aquí. Sería todo el margen desde abajo hasta arriba. Estoy justo en la zona donde empezaría a actuar el disparo magnético, pero digamos que en esa zona puede entrar tanto el magnético como el térmico. Sería en una zona así un poco de incertidumbre, ¿no? Desde luego, entre 0,01 y 9 segundos. No me soluciona mucho, pero es lo que hay. Es por eso que os decía, todas estas zonas y lo que estamos viendo en la gráfica, si recordáis el otro día cuando se hablaba, bueno, ya no os acordaréis, cuando se hablaba que hay instalaciones que no tienen el neutro puesto a tierra, que tienen un esquema de tipo TN, y en ese caso yo podía utilizar los automáticos como protección contra contactos indirectos. Al poner la instalación de tierra al neutro, si tengo un defecto de aislamiento, lo que estoy haciendo es un cortocircuito entre la fase y el neutro, que en este caso es la carcasa de la paramenta, de la máquina, de lo que tenga ahí. En ese caso, para que el automático me valga como protección, tengo que asegurarme de que me meto en la zona de la derecha de la gráfica, en la zona del disparo magnético. Porque si me quedo en esa zona de incertidumbre, me voy hacia la izquierda, no me va a proteger de manera efectiva, va a tardar demasiado tiempo. Una protección diferencial tarda también en saltar 10 milisegundos. No puedo admitir una protección igual si tarda más. ¿Vale? Pero bueno, eso era un detalle. Vais a intentar hacer vosotros uno ahora, a ver si lo entendisteis. Venga, esto se hace en 2 minutos. En este caso tenemos un modelo que va a ser el C120N. Copiarlo ahí. Tenemos un automático C120N. Curva tipo C. De calibre 40 amperios. Y tengo una intensidad de sobrecarga de, vamos a poner 120 amperios. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo tarda en disparar? Venga, 4 minutos. La intensidad nominal es 40. 40, sí, el calibre. Tienes que dividir 120 entre 40.
Venga, tenemos todos hechas ya la división. 120 entre 40, 3. Tengo que mirar desde abajo, desde el 3, porque tengo una sobrecarga que es 3 veces la intensidad nominal. Cojo la línea de 3 y hacia arriba. En este caso me va a coincidir a mitad de... no me va a coincidir con ninguna raya en la parte de arriba. Voy a estar entre dos valores abajo y entre dos valores arriba. La curva que tenemos que mirar, si es un 120n, pues tengo que buscar en el encabezado esta de aquí que me pone 120n, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí para que lo veáis. Estaría en esa, en la 120n de las 4 que tenéis abajo a la derecha. Miro hacia arriba. ¿Alguien tiene algún valor ya? A mí no me salió eso. Más opciones. Se aproxima más Andrés. Más soluciones. Uy, casi. No, media línea no sabemos cuánto vale, porque no es proporcional. En la de abajo tienes que tirar hacia abajo. En el límite de arriba tienes que tirar hacia arriba. Entre 2 y entre 30 me sale a mí. Bueno, vamos a ver la solución. Mirad, lo primero, calculo por qué valor tengo que mirar. 120 entre 40, 3, ¿no? Tengo que mirar en la línea de 3. Me voy a la gráfica. La línea de 3 es esa de ahí, la que está pegada por la izquierda a la parte de la curva tipo B. La parte de arriba, aunque estoy con una curva tipo C, es común para las 3. ¿Vale? Entonces me cortaría aquí y me cortaría ahí. Estoy entre el margen de abajo. Estoy entre 2 y 3 y en el de arriba estoy entre 20 y 30. Entonces nos quedamos de abajo con el más bajo, me quedo con el 2 y aquí me quedo con el 30. El 1 es el primero. Tiene razón. Es que me salté una línea. Por eso os daba 40. Sí, señor. Esto es 20, esto es 30 y esto es 40. Entonces corregimos lo que hemos dicho y sería 40, que era lo que estabais dando. Muy bien. Entonces la solución sería, corregimos que la tenía aquí entre 2 y 40. Vale. Entre 2 segundos y 40. Va a ser probablemente algo más de 2 y va a ser probablemente algo menos de 40, pero va a estar dentro de ese margen seguro. Vale.
Venga, otro más, antes de que pite. Profe, déjanos descansar la mente unos segundos. Tenemos las neuronas. Bueno, pues ir recogiendo las cosas y cuando pite cambiamos al otro aula. Atrofiadas las neuronas.